noche y hoy me acompaña Marinés Rivera. Inés, qué gusto, un placer. Hola Mariano, qué gusto estar aquí contigo de nuevo a las 8:45 y sí coincidir de nuevo después ya de algunos meses, ¿no? Para hablar aquí. Así es, han pasado varios meses y bueno, Así es. Carmina estará ausente un par de días, así que gracias Marinés por cubrir a nuestra compañera y amiga. Hoy por la noche se ha seleccionado un tema que es importante que lo analicemos porque estamos frente a una nueva situación que podría llamarse incluso de injerencia en nuestro sistema de justicia, en la aplicación de la ley. Resulta que 4 organizaciones no gubernamentales extranjeras, la oficina en Washington, la famosa WOLA, the Washington Office on Latin America, Impunity Watch, Fundación para el Debido Proceso y American Jewish World Service, presentaron un memorial a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal, afirmando que comparecerán en calidad de amicus curiae en recurso de apelación. Esta figura, Marinés, de amigos de la Corte es algo que hace unos pocos años empezamos a escucharlo fundamentalmente o básicamente cuando se refería a casos en la Corte de Constitucionalidad, y a partir de eso, bueno, seguramente los especialistas en leyes y en partición de justicia pues lo conocían, el público en general empezó a ser nuevo. Y sobre este tema es lo que vamos a discutir con 2 invitados, Marinés, y a quienes le doy la bienvenida a ambos, Conrado Reyes, Denis Pusey, ambos buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, gracias María Inés, buenas noches Mariano, buenas noches a todos los televidentes. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, yo lo he dicho, lo he reiterado, estamos nuevamente frente a una situación que yo le llamo un malinchismo que está muy impregnado y resulta que estas 4 organizaciones no gubernamentales han presentado un memorial queriéndose adherir en un recurso de apelación como amigos de la Corte. Conrado Reyes, iniciemos con lo básico, el tema de los amigos de la Corte, esta figura que existe, que se ha empezado a aplicar, como lo decía en la introducción, a partir de hace un par de años empezamos a escuchar de eso, pero siempre en el contexto de algunas acciones y de algunas situaciones dentro de la Corte de Constitucionalidad, no tanto así en otras esferas, en otros ámbitos. Pero bueno, lo dejamos a usted para que nos explique. Gracias, buenas noches Marinés, Mariano, nuevamente, licenciado Cuse, buenas noches. La verdad es que esta figura, como bien lo dice Mariano, no es una figura que esté contemplada ni en nuestra Constitución, ni en ningún código de procesamientos de carácter judicial en el país. Cabe recordar que en todo el ámbito de un Estado relativamente que aspira a un principio de legalidad y al Estado de Derecho, pues debe de respetarse lo que la Constitución y los procedimientos aprobados por el Congreso se establecen. De esa cuenta, la Carta de la Comisión Americana de Derechos Humanos, más conocido como Pacto de San José, claramente establece que las formas de los procesos no se pueden variar bajo ninguna circunstancia. Y esta figura de amicus curiae es una figura europea en ciertos países. No podemos hablar de que todos los países la tienen como una figura procesal en materia especialmente de acciones en contra del Estado o de defensa de los particulares contra el Estado, pero requiere además ciertas características, y una fundamental es que la persona o la entidad que pretende ser tomada en cuenta en su opinión en un proceso judicial del cual no es parte, pues para empezar tiene que tener categoría de persona jurídica reconocida por el Estado en el cual va a intervenir o por la Corte ante la cual va a intervenir. En este caso, se habla de 4 asociaciones que son realmente entidades financiadas y pagadas por determinadas personas en el ámbito ya sea de las finanzas o los intereses económicos de determinados grupos, tanto en Norteamérica como en Europa, como también se habla también de personas que viven de eso, o sea, personas que han hecho su modus vivendi de estar en esas entidades y que obtienen grandes sumas de dinero
en dólares, en euros, especialmente, para vivir la vida de lujo y de 5 estrellas que viven alrededor del mundo, viajando en primera clase y lógicamente hospedándose en hoteles de 5 estrellas para arriba, argumentando que lo hacen para defender y proteger los derechos humanos de alguien, lo cual al final de cuentas evidentemente no es cierto. Pero lo importante es que ninguna de esas organizaciones que menciona Mariano, y que además se tienen documentos que han circulado en redes sociales en las últimas horas de cuáles son, ninguna de esas tiene una sede y una responsabilidad personal física en Guatemala. O sea, pueden existir posiblemente en alguna otra parte del mundo, pero que haya una persona jurídica conforme a la legislación guatemalteca, ya sea un mandatario o un representante de esas entidades en el país, no existe. Entonces, para empezar, la cuestión de forma. El proceso penal guatemalteco y la Constitución no permite que nadie ajeno al proceso penal pueda intervenir en el proceso. Y claramente se establece que puede intervenir el Ministerio Público, porque es el que ejerce la persecución penal, el que tiene su control y el monopolio de la persecución penal, el sindicado propiamente por él, por sí mismo, o por medio de un abogado de su confianza. Y también establece nuestro proceso que si esta persona no tiene los recursos o los medios para tener un abogado de su confianza, puede solicitar a la defensa pública penal que se le asigne un abogado defensor de oficio. ¿Qué quiere decir eso? El Estado de Guatemala está obligado, así sea el peor delincuente, está obligado a proveerle un abogado que garantice que a este sindicado no se le va a violentar ningún derecho. Lejos de esas figuras, solamente existe la figura de la víctima, que nuestro sistema le llama el agraviado. Pero aún, aunque sea víctima, el agraviado no puede hacer investigación penal. Tiene que proponerle al Ministerio Público los actos de investigación que él considera que se deben hacer, y es la Fiscalía la que, si los considera válidos, los lleva a cabo o no. Pero hasta en eso hay que tener claro, el particular, el ciudadano que no conoce del procedimiento penal, tiene que tener claro que ni aún siendo uno víctima, puede un tercero, una persona extranjera menos, o una persona que no es reconocida legalmente en el país para tener una responsabilidad, puede venir a intervenir en un proceso. Así las cosas, esto desde el punto de vista jurídico no es más que una intromisión, un deseo de alterar las formas del proceso, lo cual está condenado en todo el mundo, pero específicamente como suscriptores del Pacto de San José o Convención Americana de Derechos Humanos, no se podría llevar a cabo en este país, porque de lo contrario se vulnerarían otros principios y otros derechos humanos fundamentales. ¿Y por qué no decirlo? Esto sería equivalente a que, por ejemplo, un grupo de delincuentes transnacionales suscriban o constituyan 4 o 5 asociaciones, grupos de defensa en cualquier otra parte del mundo, y que quieran venir a Guatemala a intervenir en un proceso penal en donde algunos líderes o cabecillas o personas vinculadas al crimen organizado quieren ellos intervenir para que los jueces no actúen o no apliquen la ley en casos concretos. O sea, permitírsele a cualquiera que intervenga sin siquiera estar reconocido por el Estado de Guatemala como una entidad sería lamentable, sería violatorio de derechos humanos y además sería alterar todo el sistema. Y si se les permite a unos, se les tendría que permitir a todos, pero definitivamente esto no va a pasar ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo. Ahora, doctor Denis Cuessy, escuchar su apreciación en torno a esto, ya el doctor Reyes pues hacía un pequeño análisis desde su punto de vista, bueno, ¿qué motiva o en qué se basan estas organizaciones para presentar este amicus curiae en este caso y sobre todo cuál es su análisis en torno pues a este memorial presentado? ¿Comparte usted la apreciación del doctor Reyes? Gracias, muy buenas noches. Tenemos que partir inicialmente, tal como lo decía mi antecesor, hablar acá de la institución del derecho amicus curiae, de dónde nace esta figura, cuál es el significado como tal para que todos
televidentes pues entiendan toda vez que no lo vamos a encontrar en la legislación guatemalteca, no la vamos a encontrar dentro de nuestro Código Procesal Penal, no es una figura que esté contemplada dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala, ni en ninguna ley de carácter nacional. ¿De dónde nace el amicus curiae? Primero vamos a partir, ¿cuál es el significado? Amicus curiae es aquel amigo del tribunal que es aquella persona o grupo de personas expertas en un tema específico del cual el tribunal se va a apoyar para poder venir y resolver un tema en específico, específicamente un tema que va más allá de lo jurídico, porque un tribunal no va a llamar a un amigo para que le aporte en un tema jurídico, va a tener que ser un tema extrajurídico, entendamos o imaginemos que se está tratando de venir y dilucidar un tema de algún medicamento para tratar algún trastorno mental en donde varios expertos van a emitir sus opiniones. La Corte muy seguramente o el tribunal no va a tener aquel conocimiento para poder venir e interpretar aquellos patrones que han establecido en dictámenes o en estudios profesionales de la medicina y van a llamar a un amigo, o a un amicus curiae, o un amigo del tribunal para que sea él quien les ilustre, quien les aporte aquel conocimiento extraordinario que ellos lamentablemente no poseen por ser un tema, como dije, extrajurídico. Y es allí como puede venir y actuar el amicus curiae dentro de un proceso. Ojo, tiene que ser forzosamente llamado por parte del tribunal para su participación. ¿De dónde nace el amicus curiae? ¿De dónde nace ese amigo del tribunal? Esa figura es una figura que nace en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente nace en el caso Eduardo Kimmel versus Argentina, y es acá donde esa institución jurídica del derecho, por tratarse de temas más allá de lo jurídico, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene y los hace llamar. Previo a ello, nosotros debemos entender cuándo, cómo y por qué debe actuar un amicus curiae dentro de un proceso jurídico. Tiene forzosa y necesariamente, repito, ser llamado por el tribunal. No considero yo en el presente caso que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones haya llamado a estas personas que ahora se apersonaron violentando el debido proceso, porque el artículo 3 de nuestro Código Procesal Penal establece que nadie puede variar las formas del proceso. Aunado a ello, hay un artículo que me gusta mucho citar y es el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual establece el principio de legalidad para los funcionarios públicos. El mismo establece que los funcionarios públicos son depositarios de la ley, jamás van a ser superiores a ella y van a ser responsables de todos y cada uno de los actos que se realicen. Cuando nosotros hablamos de la figura de amicus curiae, este debe tener forzosamente 3 características esenciales para poder venir y actuar dentro de un proceso. 1, debe ser excepcional. ¿Por qué? Porque si se van a tratar temas de los cuales no tenga el conocimiento, el tribunal, él es quien lo va a traer al proceso. ¿Por qué? Porque es amigo de las partes, el amigo del tribunal, no es amigo de las partes, porque si fuese amigo de las partes va a tener un interés en el proceso, y todos aquellos que tienen un interés dentro de un proceso les denominamos sujetos procesales. Entonces este se vendría a convertir en un sujeto procesal por tener un interés dentro del proceso, y dentro del proceso solo podemos tener, al menos el proceso penal, solo podemos tener el sindicado, el Ministerio Público, los querellantes y excepcionalmente un tercero civilmente
demandado, que son las figuras debidamente preestablecidas. El artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala es clara al establecer un debido proceso y el mismo se debe respetar. Si se varían las formas del proceso, nosotros inmediatamente estaríamos violentando el debido proceso. Otra característica esencial que debe tener el amicus curiae es: debe ser llamado por el tribunal y el interés debe ser objetivo, es decir, ayudarle al tribunal a resolver el caso, porque él no tiene ese conocimiento pleno y específico del tema a tratar. En el presente caso, que un amicus curiae viene a una sala jurisdiccional que no ha sido llamado, está teniendo un interés, no subjetivo dentro del proceso, sino un interés objetivo, porque ya viene parcializado, no viene a contribuir con el desarrollo del proceso, sino viene a querer y pretender cumplir sus intereses. Entonces, debemos saber que previo a venir e instar una institución, primero debemos estudiarla, primero debemos analizarla, primero tenemos que estudiar la legislación guatemalteca. Segundo, si vamos a instar un amicus curiae, sabemos que no lo podemos instar dentro de un proceso penal en Guatemala, porque eso no está permitido. Los funcionarios y empleados públicos solo pueden actuar dentro del marco legal. Si actúan menos de ese marco legal, incumplen en sus deberes y eso es delito. Y si actúan más allá de lo que la ley les establece, lo que hacen es cometer el delito de abuso de autoridad. Es en consecuencia de ello que es inviable, ilógico e debidamente notorio que las personas que pretenden venirse a constituir como amicus curiae dentro de un proceso penal en Guatemala desconocen la figura de amicus curiae, desconocen el procedimiento y desconocen la legislación guatemalteca. Por tanto, ese escrito de apersonamiento, de requerimiento que han hecho de amicus curiae debe de ser rechazado in limine, es decir, de pleno derecho, sin entrarlo a conocer, porque entrarlo a conocer sería variar las formas del proceso y eso en Guatemala está expresamente prohibido, tanto por el artículo 12 de la Constitución Política de la República como el artículo 3 del Código Procesal Penal, que establece el principio de imperatividad, es decir, el principio que va a regir todo el proceso penal, que son las normas establecidas dentro del Código Procesal Penal y ninguna otra. Denis Cuessy, bueno, ya ambos nos han dado un panorama bastante amplio de lo que es esta figura, las condicionantes, quienes pueden utilizarlo. Trajimos este tema hoy por la noche por el caso de Lilian Virginia La Parra Rivas, que como ustedes recordarán fungió como fiscal de la FESI en Quetzaltenango y hoy está sindicada de los delitos de usurpación de autoridad y abuso de autoridad. En el momento está guardando prisión preventiva. Y es dentro de este caso, dentro de esta investigación que se está llevando a cabo, aquí nadie está condenado, solo hay una persona sindicada, hay cuatro organizaciones básicamente radicadas en los Estados Unidos de América que pretenden intervenir en este proceso penal, específicamente en esta situación del amigo de la Corte o amigo del tribunal en un recurso de apelación. Este tema de la apelación quisiera, Denis, que también lo analizáramos, porque incluso está interviniendo, ya está claro que no pueden intervenir, pero tiene un agravante, que es en la parte del recurso de apelación, que lo hace todavía con mayor razón, que debería de ser rechazado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del ramo penal. ¿Pudiera ampliarnos al respecto, por favor? Muchísimas gracias. De hecho, tenemos que tomar en consideración que existen vías recursivas. El artículo 404 de nuestro Código Procesal Penal taxativamente expresa cuáles son los motivos por los cuales nosotros podemos acudir
después de haber obtenido una resolución de primer grado, en este caso una resolución de un juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, acudir a la sala jurisdiccional a plantear nuestras inconformidades. Pero ojo, para ello nosotros debemos de estar legitimados. Yo no podría en este momento, a pesar de ser abogado, interponer una apelación porque me parece que existen violaciones al debido proceso, a la libertad y todo lo que en su artículo 2 y 3 la Constitución Política de la República regula que es un deber del Estado, porque no estoy legitimado para ello, porque no he sido llamado para ello, porque no he sido abogado defensor. Tampoco podría como abogado extranjero venir e interponer dicho recurso. Y dentro de la tramitación de los procesos penales se debe de tener en consideración que, si bien es cierto, estos son públicos, es decir, todas las personas pueden tener conocimiento de los procesos que se están llevando a cabo, más no participación. En repetidas ocasiones se ha manifestado el principio de que el derecho penal es personalísimo y que solo, única y estrictamente pueden intervenir los sujetos procesales, aquellos que en un momento determinado se les ha dado o se les ha otorgado en principio esa calidad de sujeto procesal. Entiéndase Ministerio Público, querellantes adhesivos y el sindicado o el acusado y su abogado defensor. Cualquier otra persona que venga a intervenir dentro de un proceso deberá estar acreditado, y en este caso un amicus curiae no está acreditado porque dentro del derecho penal no existe. El hecho de venir y siquiera darle trámite a esa solicitud sería violentar el debido proceso, lo cual sería violentar las garantías fundamentales que no solamente están establecidas en nuestra Constitución, sino que están detalladas como principios básicos y garantías mínimas que se deben de establecer dentro de un proceso, y lo encontramos en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y esta institución tampoco regula el amicus curiae, es decir, que vinieron a interponer una solicitud personas que no están legitimadas para ello, que no están llamadas a poder venir y pronunciarse dentro de un proceso de apelación que no les corresponde, que no les afecta, que no les causa el menor agravio y que pretenden todavía actuar en contra de la independencia judicial, porque esto es entrometerse en los deberes que democráticamente han sido designados a uno de los tres poderes del Estado, y en este caso es el organismo judicial, por lo cual es inviable e ilegal el acto de venir y constituirse como una figura de amicus curiae que no está reconocida por el derecho penal guatemalteco y que, ojo, dentro del derecho procesal como tal, si estuviéramos conociendo de una inconstitucionalidad inclusive, tampoco es admitido un amicus curiae porque violenta el debido proceso, no es un sujeto legitimado para poder venir y actuar dentro de ese proceso, si fuese el caso de una inconstitucionalidad que es incluso más amplia. Un proceso penal es específico con los sujetos que están involucrados dentro del tema encargados de la persecución y el otro encargado de venir y mantener incólume ese principio, ese derecho a la inocencia que todo ciudadano guatemalteco posee y que sabrá de los mecanismos para poder utilizarlos como defensa dentro de todo proceso que está debidamente preestablecido, tal como lo establece nuestra Constitución y nuestro Código Procesal Penal. Ahora, doctor Reyes, ¿ha sido, digamos, esto una práctica, podríamos decir, recurrente de estas u algunas otras organizaciones de este tipo? ¿Podemos hablar que se han presentado más casos de este tipo para poder tener algún tipo de antecedente? Digamos, ¿se ha visto algo similar? Definitivamente que no, Marinés. La verdad es que sorprende esta clase de gestión, primero porque aparentemente
son grupos de personas alrededor de determinados financistas internacionales que con la bandera de una asociación constituida en el extranjero han venido sistemáticamente en los últimos 15 o 20 años haciendo creer que lo que les preocupa es el fortalecimiento del Estado de Derecho y los derechos humanos. Pero sus actuaciones, lejos de demostrar que eso es así, históricamente han demostrado que obedecen a una agenda personal de las personas que trabajan en esas entidades en el extranjero, personas que financian a esas instituciones o asociaciones y personas que tienen un interés específico en derrocar gobiernos, especialmente en Guatemala, o atentar en contra de los derechos humanos de otras personas en el país. ¿Por qué digo todo esto? Porque si eso fuera realidad, si el acto último que se acaba de realizar en estos días y que estamos comentando hoy, coincidiera con una actuación de hace mucho tiempo de determinados procesos en los cuales han intervenido, pues tuviera una serie de listas, de expedientes y posiblemente ya resoluciones judiciales firmes en los cuales se les hubiera reconocido intervención o se les hubiera también mencionado, por ejemplo, que fueron eficientes o acciones dentro del marco del Código del Procedimiento Penal guatemalteco, acciones procesales legítimas que realizaron, pero nada de eso existe. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el interés o a cuenta de qué en ese caso específico vienen a ponerse en evidencia? Pues la respuesta, creo yo, es muy fácil de entenderla y de analizarla. Primero porque como tienen un gran manejo de medios en el extranjero, igualmente que sus financistas les permiten y les realizan determinado lobby en medios y en propaganda internacional, seguro, aun y cuando ellos saben que el proceso penal guatemalteco no permite esa clase de actuaciones, seguro se van a victimizar y van a ir a conseguir más dinero, pero no más dinero para hacer el bien, lamentablemente, o para ayudar en ninguna línea profesional legítima, de acuerdo a la Constitución y a nuestro sistema jurídico guatemalteco. No, van a hacer dinero, van a recibir más fondos de incautos, diría yo, y de personas que aún sabiendo el fin que persiguen, están dispuestas a socavar y a atentar en contra de la estabilidad y de la estabilidad nacional, por sobre todo, y del Estado de Derecho en Guatemala. O sea, el propósito antes, ahora y seguramente más adelante es un beneficio económico, Marinés, y es un beneficio personalísimo de determinadas personas que son los que realmente son las instituciones de este tipo. ¿Y por qué no decirlo? Si ustedes preguntan o piden o ven en las páginas web de esas instituciones quiénes son las juntas directivas y desde cuándo su delegado, su vocero o su jefe superior ocupa ese cargo, fácilmente se van a dar cuenta que llevan 10, 15, 20 años o más las mismas personas ahí. Eso quiere decir que lo ha convertido en su modus vivendi. Pero lo más lamentable es que el modus vivendi, lejos de venir a apoyar y ayudar a los países en desarrollo, a un fortalecimiento del Estado de Derecho, lo que vienen es a socavar, en el caso de Guatemala, socavar realmente las instituciones de justicia. Y otra pregunta, el mío es, ¿por qué estas personas no hacen algo similar o han procurado algo similar en países con gobiernos autoritarios y déspotas de hace más 20, 30, 40 años, por ejemplo Cuba, Corea del Sur, por ejemplo, Corea del Norte, perdón, o incluso Venezuela? ¿Por qué no realizan ninguno de estos actos en esos países? Pues es fácil la respuesta, ¿verdad? Es fácil la respuesta y es porque sus financistas y sus intereses definitivamente están para socavar democracias en países pequeños, países en desarrollo como el nuestro, y no en mantener sistemas totalitarios como los países que ya mencioné. Conrado Reyes, ¿por qué? A ver, estamos tratando el tema porque por lo menos este memorial se presentó y se entregó y fue recibido por la sala.
¿por qué razón se recibió? Porque es tan notorio el tema que debió no esperar lo que ya mencionaba Denis en cuanto a rechazarlo en línea, sino ni siquiera recibirlo. ¿Por qué somos tan permisibles y aceptan que se reciben este tipo de documentos? ¿Por qué somos en algunos casos, o son algunas personas tan malinchistas que porque vienen con un cierto tipo de papel o algunos sellos y algunos logotipos en otros idiomas, y entonces como que hay un malinchismo ahí que hace que, bueno, hay que hacerlo por el que dirán? ¿Por qué no tenemos más fortaleza y cuando cosas como estas sucedan, pues sencillamente no se reciben? Y así evitar de estos intentos que no quisiera asegurar, pero probablemente hace un par de años, 3, 4, 5 años atrás, si lo hubieran hecho, incluso temería yo de que le hubieran dado curso o lo estarían utilizando. ¿A qué se debe esa situación, Conrado? Mariano, la verdad es que recordemos que el artículo 28 de nuestra Constitución dice que el derecho de petición es una garantía constitucional reconocida en el Estado de Guatemala. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier persona o cualquier entidad puede hacer una petición a las autoridades, ya sea administrativas o judiciales o legislativas. El hecho de que la persona ejerza su derecho a petición no obliga a la autoridad a atender o a resolver algo absurdo, ilegal, ilegítimo, y por calificarlo solamente en esos 3 aspectos, tan ridículo como lo están haciendo estas entidades. Y por eso le digo, o sea, el oficial Pero o la Conrado, persona encargada de recepción perdón, de Conrado, documentos en el juzgado no puede decirle, yo no le recibo esto, a nadie. Tienen Pero obligación de Conrado, el recibirlo. artículo 28 en sus primeras 3, 4 palabras dice, los habitantes de la República de Guatemala, los habitantes de Guatemala. Estas son organizaciones de otro lado. El habitante de la República de Guatemala es el que tiene el derecho de petición, no estas organizaciones internacionales. Y ahí es donde yo le pido que tratemos de entender por qué razón extranjeros se intrometen o buscan intrometerse en un proceso netamente nacional. Por eso le explicaba Mariano, o sea, cuando una persona, un trabajador de una entidad viene y su función es recepción de documentos, la persona esta no tiene ni la autoridad legal, ni posiblemente el grado académico se necesita para leer y decidir él si acepta o no acepta un documento. Lo que tiene la obligación esa persona de recibir documentos es ver que el documento esté identificado, o sea, dirigido a la autoridad donde trabaja y que ese expediente se encuentre en esa oficina. Hasta ahí se recibe el documento porque esa persona no es la que va a decidir, no es la que va a hacer el análisis jurídico, no es la que va a establecer si son nacionales, extranjeros, menores de edad, adultos, etc. No, es la autoridad de esa oficina, la responsable, y ya lo decía el colega Cusi, la responsable dentro del ámbito de la legalidad del artículo 154 de la Constitución, de resolver y decidir esto es completamente imposible de acceder porque usted no solo no es una entidad guatemalteca, no acredita de ninguna forma en que usted está legitimado en el país para actuar, y 3, el proceso penal es únicamente para los sujetos procesales reconocidos, y usted no es sujeto procesal en este expediente. Se le rechaza sin más que decir. Y con eso, como les decía yo, lo que posiblemente va a pasar con estos personajes extranjeros es que se van a victimizar. Y van a decir, no quisieron que nosotros pudiéramos ayudar a esta persona o a esta persona que está sindical. Mi pregunta es, si están argumentando que lo hacen porque a esta persona se le privó de su libertad y se le tiene privada su libertad por el peligro de fuga, por peligro de obstaculizar la investigación, etc., ¿por qué no lo hacen con 100 o 150 personas más que también están privados de su libertad, que llevan 10, 4, 5, 8 años
sin que sean sometidas a un juicio oral y público. O sea, si realmente son entidades que velaran por los derechos humanos y por el debido proceso, esto lo hubieran hecho y lo estuvieran haciendo como práctica hace 10 años. Pero lo que es más claro, debieran ya entender, aprender y contratar abogados guatemaltecos que les expliquen cuál es el procedimiento procesal penal y cuál es la Constitución de Guatemala, y constituirse ellos en Guatemala como una entidad o como un mandatario de esa entidad extranjera en el país, que la legislación también lo permite, pero no, ¿verdad? Eso no les interesa, no les importa, porque lo único que necesitan es que algunos incautos y otros no tan incautos que les dan fondos, pues les sigan dando fondos. Doctor Cuesi, justo en la línea ya de lo que planteaba el doctor Reyes, iba mi pregunta, digamos, ¿por qué primero se ha puesto tanta atención en este caso por parte de dichas organizaciones, que ya el doctor Reyes pues también hacía su análisis y sobre todo compartiendo la apreciación? Podemos hablar que ha sido así en otros casos, digamos, ¿cómo interpretar esto que ya ponía el doctor Reyes sobre la mesa? Sí, gracias. Desde mi perspectiva, pues puedo venir y adelantarme a los hechos y pensar y suponer que a esta persona pues no corrió la suerte de las demás personas que ahora son prófugas de la justicia y navegan con banderas de que quisieron o pretendieron hacer justicia en medio de una serie de ilegalidades que han salido ahora a luz, incluso de pérdidas millonarias que Guatemala ha sufrido derivado de sus intervenciones. Es en consecuencia de ello que tienen algunos medios de comunicación y que tienen algunos nexos con entidades internacionales aún, y que pueden venir y que pueden incidir de cierta manera dentro de un proceso penal en Guatemala. Dicho sea de paso, es inconcebible, tal como lo decía Mariano, cómo pueden venir y recibir un documento dentro de un tribunal penal cuando es de conocimiento general que no obstante no se le puede rechazar ninguna petición a un ciudadano, por lo que establece el artículo 28 de la Constitución. También es cierto que dentro del proceso penal solo se le podrá dar participación a aquellos sujetos procesales, e incluso el propio juez que dirige el proceso penal puede limitar la asistencia o participación, es decir, limitar la publicidad del proceso. Tenemos procesos que por su complejidad no permiten que otras personas estén dentro de la sala, o que este proceso no pueda ser conocido por la totalidad de las personas. Es decir, se limita la publicidad de los procesos. En ese sentido, también todos los requerimientos, yo hablaba de un principio, y que era el principio de legitimidad o legitimación activa que tiene un sujeto procesal dentro de un proceso penal. Y solo él, y nadie más que él, quien ha sido reconocido como parte de ese proceso, puede venir y tener actuación dentro del mismo. Cualquier otra persona que pretende venir y tener actuación, primero tendrá que venir y demostrar la calidad y hacer el requerimiento necesario al juez para que el juez le autorice esa participación. Habiéndole autorizado esa participación o habiéndolo nombrado como uno de los sujetos procesales que ya dijimos tiene nombre, podrá hacer requerimientos los cuales se les deberá dar trámite. Pero en el caso de no haber sido nombrado como sujeto procesal dentro de un proceso penal y que se reciba un requerimiento de una persona, aquí lo único que se demuestra es, primero, desconocimiento de la persona o del comisario que estaba a cargo en esa oficina de la sala tercera del proceso penal. Segundo, quizás no revisó el sistema para poder venir y no obstante es su obligación, y determinar que la persona del requiriente, es decir, estas instituciones, pertenecían a un proceso. Y tercero, quizás puedo suponer que ante la presencia de órganos internacionales
teniendo remembranza o recuerdo de lo que fue hace 2, 3 años un proceso penal en Guatemala en donde la injerencia extranjera llevaba presos incluso a funcionarios públicos que de cierta manera no permitían cumplir con una labor antojadiza, no digo legal, vino y lo recibió por ese miedo, por ese temor a una represalia de una organización internacional que fuera a ir en contra de esa persona que se negara a recibir ese escrito, básicamente, porque legalmente debió, como dice Mariano, de venir y decirle, mire, disculpe, usted no es sujeto procesal, usted no está plenamente identificado dentro de este proceso, por tanto yo no le puedo aceptar ningún requerimiento, a menos que su requerimiento vaya específicamente encaminado a ser parte dentro de este proceso. Cuando usted ya sea parte dentro de este proceso, podrá realizar los requerimientos porque así lo establece el principio de imperatividad en el proceso penal, que nadie puede variar las formas del proceso y yo soy responsable del proceso y no voy a variar las formas. Disculpe, pero si es solicitud para personarse y ser sujeto procesal acá, le puedo aceptar un escrito. De lo contrario, todo escrito debe ser rechazado porque no existe ni siquiera la legitimidad para poder venir y actuar como amicus curiae dentro de un proceso penal en Guatemala. Y es todo si actuamos dentro del marco de la legalidad. No obstante, ahora le toca a la Corte, a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, venir y rechazar in limine la solicitud porque es una figura no contemplada dentro del derecho procesal penal, que si le diera trámite a ese escrito y los acepta como amicus curiae, estaría denotando un total desconocimiento al debido proceso y estaría violentando el principio de fundamentación, pues todas las resoluciones judiciales deben tener un fundamento legal y no existe en Guatemala un fundamento legal para que esta figura de la amicus curiae pueda prosperar dentro de un proceso penal. Muy breve, ya nos acercamos al final, tenemos 3 minutos, agradeciendo que sean muy concretos. Y la pregunta es, por ejemplo, ambos han hecho mucho énfasis en el tema de que intervienen y alteran el debido proceso, pero dentro de estas organizaciones hay una que se autodenomina Fundación para el Debido Proceso. Si uno revisa cómo se presenta, son aparentes eminencias, pero como que van a terminar haciendo el ridículo, ¿no le parece, Denis? Así es, Mariano. De hecho, el tema dentro del debido proceso, antes de venir y plantear o interponer alguna institución jurídica o de motivar un instituto jurídico dentro de un proceso, debemos de venir y analizarla y poder venir y tener ese sustento legal. Dentro de esta acción o dentro de esta instancia planteada ante la sala jurisdiccional, no hay un principio que venga y sustente, no hay una norma nacional que sustente esa solicitud, y lo único que denota es total y completo desconocimiento del derecho total, porque incluso si se hubiese instado esta institución del derecho ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es quien creó esta figura, les hubiera dicho, miren, disculpe, ustedes solo pueden actuar como amigos de la Corte si yo los mando a llamar, y no si ustedes vienen solos, porque están denotando un interés parcializado, es decir, vienen por alguno de los sujetos procesales y no vienen por un interés subjetivo en que este proceso tenga un mejor nivel y se desarrolle de la mejor manera con los desconocimientos técnicos que yo tengo, que son extrajurídicos. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación. Es que debería de proceder en este caso. Ya adelantaba un poco su análisis el doctor Cuesi. ¿Cuál es su mensaje final y conclusiones en torno a todo? Gracias, Menés. La verdad es que yo discrepo un poquito de lo que decía Mariano, en el sentido de que, aparte de hacer el ridículo, ¿qué nos va a pasar? Y me atrevo a decirlo en base a la experiencia de cómo operan estas organizaciones. Yo sí creo que ellos tienen en sus contactos y en sus diferentes estamentos de relación
internacional suficiente nivel para victimizarse y que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o alguna entidad similar les crea el juego o el argumento de que en Guatemala no se les dejó intervenir en defensa de una persona que ellos consideraban estaba sufriendo por el Estado de Guatemala una persecución. Eso está por verse, posiblemente pasarán algunos meses o años, pero de que lo que sí van a obtener rápidamente, y ya lo están obteniendo casi seguro, es unos fondos económicos adicionales para seguir en esto y lógicamente para seguir el desprestigio de estas organizaciones en contra del Estado de Derecho en Guatemala. Entonces, más allá de que en Guatemala puedan lamentablemente desvestirse, verse tal y como son, creo que posiblemente tienen una agenda adicional en la cual vamos a ver en el futuro sus verdaderas intenciones, lamentablemente. Bueno, mientras llega a eso, pues aquí los vamos a seguir denunciando y evidenciando. Crean que estamos, pues, sobre todo porque nuestro sistema de justicia, nuestro debido proceso, nuestra constitución deben de ser respetados. A ambos, buenas noches, gracias. Feliz noche. Muy buenas noches, gracias. Marinés, Adiós. concluimos el análisis. Te agradezco Así es, mucho ¿no? haber acompañado. Un gusto, nos vemos el miércoles todavía. Nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Bueno, nos vemos el miércoles. Va a ser un gusto, Marinés. A ustedes muy Igual. amables por habernos acompañado. Hasta el miércoles.